Argentino. Ay, qué lindo. Muy bien. La verdad que es una alegría. Muy buenas noches. Poder compartir, como decía Will, por fin conocer la iglesia que de verdad que amamos de Pamplona, ya les amamos. Siempre sabemos que Will cuando está allí es una gran bendición para nosotros y esperamos seguir contando con él. Yo le dije, por lo menos te contrato por las 2 solas más que faltan. Digo, tener las 5 solas contratadas allí, 2 más nos faltan. Y la verdad que un buen tiempo pasamos juntos, uno aprende mucho de la palabra del Señor con él y también la compañía, la comunión, ¿no? Las dificultades del pastorado, la comunión, que podemos hablar de esas cosas tan lindas. Y hoy quería compartir con ustedes, este fin de semana, acerca de ser un discípulo. Por la gracia del Señor pude escribir un libro que he traído para que ustedes después lo puedan ver, y habla del discipulado, que se llama Conformados a su imagen. Y es un poquito comentarles a través de estas 3 prédicas, un poquito de lo que habla el libro, y pensaba en 3 puntos, ¿no?, de estos 3 días. Y lo primero que vamos a ver esta noche, acerca de que un discípulo nace del poder del Evangelio, ¿no? La segunda, del día de mañana, estaremos viendo que el discípulo tiene una vida, ¿no?, de acuerdo al precio que se paga por el Evangelio. Y la tercera del domingo, si Dios nos permite, estaremos compartiendo acerca del legado de un discípulo, ¿no? El legado del discipulado, lo que nosotros dejamos, ¿no?, cuando ejerzamos esta función, esta tarea, este mandamiento que el Señor nos ha dejado. Así que sin más, quería compartir un versículo que seguramente ustedes ya lo han estudiado aquí. Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, considerado el corazón de la Escritura, o los textos más importantes de la Biblia. Recuerden que el versículo 17 fue lo que dio esa luz a Lutero, ¿no?, y comenzar la Reforma. Y entonces, estos son versículos claves para cada uno de nosotros. Y yo pensaba en estos versículos porque justamente un discípulo, para serlo, primeramente tiene que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa creer en el verdadero evangelio, ¿no?, que está en la Escritura. No lo que quizás por allí están haciéndose escuchar algunos voceros en nombre de Dios, que no lo son. Y la palabra de Dios dice, le invito a que vayamos ahí a esos 2 versículos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y realmente hay un escrito que quería compartir acerca de George Wilson, que decía: la impopularidad de un Cristo crucificado ha impulsado a muchos a presentar un mensaje que sea más apetecible para el gusto del incrédulo. Pero al despojarlo de la ofensa de la cruz, siempre se convierte en algo que es carente de eficacia. Un evangelio inofensivo también es un evangelio inoperante. De este modo, el cristianismo resulta más herido en la casa de sus simpatizantes, no de verdaderos creyentes. Y querido hermano, realmente Pablo en estos 2 versículos quiere demostrar, creo yo también, esa pasión por aquellos perdidos, y dándose cuenta que la única forma de que esas personas puedan alcanzar la salvación es por medio del evangelio. Y si nosotros somos unos verdaderos discípulos de Cristo, habremos nacido de nuevo por el evangelio. ¿Y cómo nosotros tenemos ese mandamiento? Tan claro en Mateo 28, 19, que es lo que escribo en el libro. El libro está basado en ese versículo, ¿sí? Todo el libro está basado en Mateo 28, versículos 19 y 20. Y es ese gran mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a estar asegurados de que cuando la persona, ¿no?, es alcanzada por Cristo, es alcanzada con un verdadero evangelio y no con algo adecuado a lo que quiere escuchar? Y Pablo está interesado en que realmente estos hermanos de la iglesia de Roma, como todos los demás, estén realmente conociendo qué es el evangelio, qué es realmente. Pero hay algo importante: cuando uno quiere predicar el evangelio real, el de la Biblia, tiene que darle una apertura mental a la persona que le estamos predicando de un costo, de algo que tiene que tener en claro. Y Pablo lo va a decir en esos 2 versículos. Dice: no me avergüenzo del evangelio. Una de las cosas que tienes que tener en claro es que el evangelio no es algo que, como se dice hoy en día, es el plan maravilloso para tu vida,
es que vas a ser un campeón, es que cuando vienes a Cristo, Dios está a tu servicio como un mesero, diciéndole qué te hace falta, de qué te sirves, ¿no? Estoy aquí para servirte. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje en el cual, como dice Pablo, no me avergüenzo porque es poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque es un evangelio, es un mensaje de los cuales no querrán ser oído. ¿Cuántas veces vamos a lugares y lo primero que nos dicen es, no me vengas con eso, por favor, no te quiero escuchar? O vas a algunos lugares y te dicen, mira, aquí de religión y de política no se habla. Es un mensaje que no se quiere oír. Entonces vos cuando vas a predicar el evangelio o quieres ser un discípulo de Cristo, quieres predicar ese evangelio, tienes que decirle a las personas que van a creer un evangelio que no quiere ser escuchado, que no desea por ningún motivo ser escuchado. Un evangelio, dice Pablo, que no se avergüenza porque vemos en la vida de Pablo que ese evangelio le trajo aflicciones, apedreado, cárceles. Como decía un pastor, cuando Pablo llegaba a una ciudad, ustedes vieron que él hacía ¿qué cosas? Miraba dónde estaba la sinagoga para ir a predicar. Algunos pastores decían, sí, Pablo va a la sinagoga y después preguntaban dónde estaba la cárcel más cercana, porque sabía que terminaba seguro en una cárcel. El evangelio es un evangelio de aflicción. Y ese también es el evangelio que tenemos que predicar para que las personas sean realmente verdaderos creyentes. No el mensaje de color rosa o de un Papá Noel. Es un mensaje donde no va a ser querido escuchar. Es un mensaje que nos va a llevar a la aflicción. Es un mensaje de un moribundo, no de un campeón. No es un mensaje de esos exitosos que venden bestseller. Es un mensaje de un moribundo. Es un mensaje que para la mayoría fue alguien que fue castigado por Dios, fue maldito. Las escrituras ustedes lo saben bien. Maldito aquel que es colgado en un madero. O sea que cuando nosotros predicamos ese evangelio y queremos ser discípulos, estamos diciendo, yo voy a creer un evangelio que no va a ser querido oír, es un evangelio que me va a llevar a la aflicción, es un evangelio de un moribundo, no de un campeón, es un evangelio que es de una persona que ha sido considerada un maldito. Ese es un evangelio de lo cual, si quieres ser un discípulo de Cristo y de quien quiera ser un discípulo y le estés predicando, tendrá que creerlo. No el mensaje que estamos escuchando, por desgracia, en muchísimas iglesias. Es un evangelio en el cual muchos no querrán oír porque querrán vivir en ese pecado que les encanta. Hermanos, yo siempre considero algo, cuando uno llega a Cristo, uno empieza a tener una nueva relación con Dios. Amén. Pero no te olvides algo, uno cuando llega a Cristo verdaderamente con el evangelio verdadero, también comienza una nueva relación con el pecado. Lo que antes te encantaba, ahora lo aborreces. Eso es el evangelio que necesitamos predicar, con todas estas características. Y aquella persona que quiera nacer de nuevo, que quiera creer en ese evangelio, tiene que darse cuenta que no puede avergonzarse de esto que estamos hablando. Y espero que esta mañana, si tú eres un discípulo, no nos avergoncemos del evangelio. Yo creo que muchos de nosotros no querramos intencionalmente avergonzarnos del evangelio, pero yo creo que posiblemente muchas veces, sin darnos cuenta, nos avergonzamos del evangelio. Cuando le hacemos ver a los demás que la iglesia o Cristo o un hermano no es tan importante como muchas otras cosas. Cuando a veces estamos cansados, por ejemplo, ¿no? Estoy cansado por venir a la iglesia, pero si el mismo jefe a esa misma hora te pide hacer 2 horas extra, nos quedamos. Pero para la iglesia estamos cansados. Y sin querer es decir, wow, no es tan importante. Hay cosas más importantes. Sin querer a veces demostramos que no es tan importante el evangelio. Pero eso es cuando ya somos discípulos. Pero podemos avergonzarnos del evangelio, a veces sin quererlo. 1 Corintios 1, versículo 18 al 23. No lo voy a leer todo, pero la primera parte, este evangelio de lo cual no debemos avergonzarnos y predicarlo de esa manera, dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. El otro versículo que quiero leerles es que el 23 dice, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Saben que la palabra griega allí para tropezadero es una palabra muy conocida para nosotros? Es escándalos. Querido hermano,
Este evangelio que tenemos que predicar para que las personas se conviertan y nazcan de nuevo y puedan ser un discípulo, es un evangelio que es una locura para la mayoría y encima es un escándalo. Va en contra de nuestro yo. ¿Cómo que no tengo nada que ver con la salvación? ¿Cómo que yo no me salvo? ¿Cómo que las obras no sirven? Yo tengo que ser parte. Tú estás loco que la salvación es solamente por gracia. ¿Cómo que no tengo que hacer nada? Que es solamente por fe. Ya vamos a ir más adelante a ese punto, pero es un escándalo, es una locura. Lo más triste es que, queridos hermanos, a veces tenemos la idea de que podemos avergonzarnos de lo que nos salva. Es realmente ridículo avergonzarnos de lo que únicamente nos salva, que es el evangelio. Y cada uno tendrá que hacer ese examen de cada uno de cómo estamos predicando el evangelio y cómo estamos viviendo ese evangelio como discípulos, aquellos que lo somos. El evangelio no es un mensaje diluido, el evangelio no es un mensaje adecuado a lo que quieren escuchar. Hoy en día estamos rodeados de personas donde parece que el evangelio está de moda. Parece tan fácil hacer crecer una iglesia, sí, pero que con el mensaje que quieren escuchar. ¿Por qué se amotina la gente, dice la Escritura? Porque se juntan a escuchar lo que quieren oír. Queridos hermanos, las iglesias de sana doctrina, ¿por qué son las que poca gente? Porque no es un mensaje popular. Parece un mensaje inadecuado. ¿Cómo que me vengas con santidad? Prefiero lo que me interesa, que son quizás las riquezas, quizás mis propios deseos. La Escritura dice que es un mundano. A veces los cristianos nos embarramos la cabeza en decir qué es un mundano y le estamos diciendo a la persona, un mundano es alguien que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No, la Biblia dice que es un mundano. Aquel cuyo deseo de su corazón está puesto en el vientre, en lo que desea, en este mundo, en los placeres, en lo sensual. Eso es un mundano, y lo dicen los salmos. Querido hermano, ¿qué es el evangelio? Primero que el evangelio tenemos que decir que es que en un principio ese mensaje que nosotros estamos predicando es gratuito, es por gracia. Pero también tenemos que decirle que ese evangelio, una vez que lo has recibido gratuitamente, te costará todo. Te costará todo, querido hermano. ¿Qué es el evangelio? 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 3. Nos habla de esa buena noticia. Cristo murió por nosotros en un madero. El versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese evangelio que tenemos que predicar es un Cristo que murió bajo la maldición de la ley. Maldito aquel que es colgado en un madero. Ese evangelio que tenemos que predicar es un evangelio de que una persona murió bajo la ira de Dios porque Él pagó el precio de esa cruz. Y ya vamos a resolver más adelante la pregunta, creo yo, más importante de la existencia del ser humano. El versículo 17 nos va a responder esa gran pregunta. Pero el versículo 16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Querido hermano, ese evangelio que nosotros tenemos que predicar lleva implícito el evangelio, la omnipotencia de Dios. Por eso la salvación solo le pertenece a Jehová. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Daniel 4:35, este pasaje me encanta, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El evangelio está implícito en la omnipotencia de Dios. Esa palabra que suena un poco rara para nosotros sería que Dios es todopoderoso. Está implícito en el evangelio el poder de Dios. Ese poder de Dios también
tiene implícito que el hombre a sí mismo no se puede salvar. La incapacidad del hombre. Nunca prediques un evangelio del humanismo. Ese evangelio de los méritos. Lamentablemente aquellas personas que creen que la salvación se puede perder, es un evangelio de méritos, de humanidad. Y pobres a veces andan todo el tiempo atemorizadas que si mueren en el pecado, ¿qué les pasaría? E intentan hacer cosas para ganar el favor de Dios y para que no pierdan la salvación. Querido hermano, el verdadero evangelio, que ya lo vamos a ver en el versículo 17, pero involucra estas dos cosas. La omnipotencia de Dios es el único todopoderoso, y interviene que el hombre es incapaz por sí mismo de salvarse. Por eso en la omnipotencia Dios tiene que efectuar la salvación. Ese es el evangelio que tenemos que predicar para ser un discípulo y para hacer discípulos. Querido hermano, la mayoría de las personas quieren ser cambiadas todo el tiempo. Quieren cambiar su casa, su coche, su apariencia. Pero pueden cambiar todas esas cosas quizás. Pero no pueden cambiar su naturaleza de pecadores. Entonces, este evangelio que debemos predicar tiene que ver que la persona entienda su condición. No hables. Mira, el gran problema es que la mayoría de las personas que a veces le predicamos el evangelio se creen buenas, ¿no? Y encima nosotros les venimos a decir, sí, tú eres buena, pero te falta. Ah, claro, es mío más Cristo. No, querido hermano, dile que se va al infierno. Como decía Spurgeon, él decía, prediquemos un cielo reluciente, pero un infierno ardiente. Es real el evangelio. Es real el cielo, pero también es real el infierno. Y no hay nadie que vaya a escapar de ese lugar sin que Cristo intervenga en esa vida, querido hermano. Dice la Biblia en Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Nuestra naturaleza pecaminosa no puede ser cambiada por nosotros mismos. Tiene que intervenir la omnipotencia de Dios, pero entendiendo nuestra condición, aceptando nuestra incapacidad. Querido hermano, Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió Cristo por los impíos. La Escritura también dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos por la palabra. Y en esto quiero que entiendas algo muy importante, querido hermano. A veces se dice de los púlpitos, yo creo que con una muy buena intención, que tu vida, mi vida, tiene que adornar el evangelio. ¿Amén? Adorna el evangelio la vida que llevemos. Pues si mira, esta persona lo que predica lo vive. Pero te voy a decir algo, hermano. Tu ejemplo no va a salvar a nadie. Tus hijos no se van a salvar por lo buen padre y por la buena madre que seas. Porque como dice la Escritura, somos renacidos por la palabra, vuelto a nacer. Esa nueva creación es por medio de la palabra. También lo dice Juan, capítulo, lo han estudiado seguramente, capítulo 6, versículo 63. Mis palabras son espíritu y vida. Solo la palabra de Dios, solo la palabra del Señor Jesucristo. No tu ejemplo. Tu ejemplo adornará el evangelio. Es muy importante. Pero no salva a las personas nuestro ejemplo. Es por eso la importancia que yo quiero decirte esta tarde, que para poder ir y hacer discípulos, para poder ser un discípulo, tendríamos que haber nacido por el poder del evangelio. Si no, tú no eres más que una persona que intenta hacer buenas obras. Y lamentablemente llegarás como muchos católicos intentando ver en ese equilibrio de la balanza, a ver cuánto mal y cuánto bien. No, querido hermano. Un verdadero discípulo es nacido por el poder del evangelio. El poder del evangelio, como dice ese mismo versículo 16 al final, dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, querido hermano. El propósito fundamental de que Dios nos dejó este legado de la Escritura, del Evangelio y de la obra de Jesucristo es para salvación. Y esta palabra salvación, para que la podamos entender claramente o cada vez mejor, es la palabra rescate. Hemos sido rescatados, querido hermano. Él pagó el precio por cada una de nuestras vidas. Él
recuerdan, los esclavos eran comprados, se llama redimidos, rescatados por un precio. Era dinero en aquellos tiempos. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice la Escritura? Que Él nos salvó, nos rescató, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y por esto es importante que vayamos viendo este tema, porque el versículo 17 nos va a resolver esa gran pregunta de toda humanidad y de todo ser humano. Pero hay algo más, querido hermano. Aquí el versículo 16 dice, primeramente a los judíos y después a los gentiles. Pero el versículo dice una palabrita muy importante, que es para que todo aquel que en él cree, para todo aquel que cree. Y esa palabra también en griego la podemos hablar de sus acepciones, pero literalmente ahí no está usando la palabra normal. Está hablando una palabra que significa todo aquel que creyendo. No usa solamente esa palabra que en griego es pistis, sino usa otra palabra aquí que es pisteuontes. No sé si servirá tanto que entiendas esto, pero cada palabra está inspirada por Dios, cada tilde, cada pequeña partecita de una letra es inspirada por Dios. Y aquí no usa una palabra pistis normal de creer. Usa pisteuonte, que significa creyendo. ¿Saben por qué te digo esto? ¿Por qué es importante? Porque tenemos a miles y miles de personas creyendo porque hicieron una oración un día, se van a ir al cielo viviendo como unos cerdos. No, querido hermano. Para aquel que creyendo no es una actitud de un solo día, ni una decisión de un solo día, sino que cada día, querido hermano, tu mente asiente a la verdad, cada día tu corazón entendió su condición, se entristece pero se goza en la gracia, y cada día esa voluntad es rendida, tu voluntad es rendida a la suya. Porque como fuimos rescatados, ya no somos dueños nosotros mismos, tenemos un amo. Esa es la diferencia de un siervo y un esclavo. Nosotros somos los dos, siervos y esclavos, deberíamos serlo. El siervo tiene una voluntad, trabaja un tiempo y después puede hacer otra cosa. Pero el esclavo ya no tiene voluntad propia. La voluntad es la de su amo. Nosotros somos las dos cosas. Tenemos que cumplir la voluntad de nuestro amo, pero también nos permite también hacer otras cosas del Señor como siervos. La esencia del Evangelio, queridos hermanos, es que, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 al 5, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que era locura. La locura era la cruz. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temblor y temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, querido hermano. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Querido hermano, tenemos que dejar de hacer filosofías, teatros, modas, formas, estructuras, sistemas, para que la gente se acerque a escuchar el Evangelio que más les apetezca. Alguien decía, ¿qué pasaría si por 6 meses quitáramos la alabanza de un culto? A ver cuántos seguirían viniendo. Porque algunos solo vienen por la buena música. Porque está entretenida. Porque parece un show. Qué lindo. El domingo voy a un concierto prácticamente. Queridos hermanos, no. Dejemos que el Evangelio obre en la vida de las personas. Porque, ¿saben qué? Les digo un secreto. Es lo único que obra. Lo demás es entretenimiento. Y no estoy diciendo que no podemos hacer cosas bonitas en la iglesia. Pero eso no van a salvar a las personas. Eso no va a hacer discípulos. Solo simpatizantes. Con lo mismo que atraigamos a las personas hasta aquí, con lo mismo lo tendremos que entretener para que no se vayan. Prediquemos el Evangelio para que hayan nacido de nuevo y sean discípulos de Cristo. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Querido hermano, ahí lo que está diciendo literalmente la justicia de Dios, está hablando literalmente de ese carácter de Dios, el carácter moral de Dios. En el Evangelio, está diciendo ese pasaje, se revela
¿quién es realmente Dios? Y aquí vamos a responder la pregunta más esencial que les venía diciendo en este día. ¿Cómo Dios puede justificar al hombre, declararlo justo, sin dejar de ser Él justo y santo? ¿Y saben qué? Él lo hizo por medio del pago del pecado. Él pagó el precio del pecado, pero no lo pagamos nosotros, lo pagó su Hijo. Por eso esa demanda de justicia, de ese carácter santo, perfecto de Dios, pudo ser aplacado, pudo ser pagado, pero no por tu sacrificio y el mío, sino por Jesucristo. Es por eso que el Evangelio, que es Cristo que muere por nosotros, la justicia de Dios se revela allí. Si no es por el Evangelio, si no es por el sacrificio de Jesucristo, ninguno de nosotros puede ser rescatado. Y hay un pasaje de Romanos 3, 20 al 25. Permíteme leerlo, hermano, porque es muy importante. Dice la palabra de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. A mí me encanta porque cuando estudias en el original las palabras, dice alguno, dice ningún ser humano. No hay tal, querido hermano, por favor, cuando encuentres a alguien que diga, no, tranquilo, lo que tú estás diciendo está bien, pero ¿sabes qué? Yo tengo una relación especial con Dios. O sea, yo y Dios somos, vamos, tranquilo, quédate tranquilo, yo tengo una relación espectacular con Dios que no te imaginas. Ningún ser humano será justificado por las obras. Solo la justicia de Dios está en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Haber creído que Cristo murió por los pecados de cada uno de nosotros. Dice la Escritura, sigue hablando, dice, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ese carácter santo de Dios, el carácter perfecto de Dios se ha mostrado, testificado por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿qué? Gratuitamente por su gracia, mediante el pago, la redención que es en Cristo Jesús, el que efectúa Él. ¿Qué más dice la Escritura? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Querido hermano, la justicia de Dios, ese carácter santo de Dios, el cual puede justificar a una persona, es por medio de creer en ese Evangelio. No hay otra manera de ser justificado delante de Dios si no creen en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y esto de que se revela por fe y para fe es algo asombroso. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sabes qué está diciendo por fe y para fe? Que primero tienes que creer, después entender. Y eso solo lo puede hacer Dios. Es la misma frase que cuando dice Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo que lo que fue hecho se hizo de lo que no se veía. Por fe. La salvación es por medio de la fe. Es por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios. Así que, querido hermano, y para fe, porque es una fe que va creciendo, es una fe que se goza, es una fe que no es irracional, es una fe racional, porque, querido hermano, la evidencia del testimonio de la muerte del Señor Jesucristo, de su venida, de su resurrección, es uno de los hechos más portentosos de la historia, pero más comprobables de la historia también. No tenemos una fe ciega como acusan muchos. Nuestra fe es una fe razonable. Querido hermano, para terminar esta tarde, como dije, Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese carácter de Dios santo solo pudo haber sido aplacado por un Cristo, no por lo que vos y yo podamos hacer.
Es tan ridículo la salvación por obras, porque solo Cristo puede cumplir las demandas de la ley. Él cumplió a la perfección la demanda de la ley. Por eso es que podemos ser justificados en Él. Por eso la Escritura es abrumador en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. La Biblia dice en Juan, que seguramente lo habéis visto, lo que nosotros hacemos que damos gloria a Dios, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Como dijo un predicador también, todo lo malo que hay en nosotros es solo nuestro, pero todo lo bueno no es nada nuestro, es solo de Él. Así que, hermano, ese es el Evangelio. Esa es la forma de nacer de nuevo. Si no, solamente seremos, como dije al principio, solamente simpatizantes, que seremos heridos fácilmente porque no somos nacidos de nuevo. Y un último pasaje para despedirme esta noche. Disculpen si ha sido un poquito largo. Dice 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Querido hermano, esto lo digo para la iglesia. Un día volverá. Él volverá. Lo más importante, todos le verán. Lo más importante, aquellos que hoy se burlan, estarán juntamente con nosotros arrodillados confesando su nombre. Para algunos ya es demasiado tarde. Nosotros esperándole. Así que predica un cielo reluciente, pero predica un infierno ardiente, por favor. Predica la condición real de cada uno de nosotros. Y predica esa gracia, ese pago, ese rescate que solo puede haber sido ofrecido por Jesucristo. Porque Él vivió la perfecta ley de Dios, cual nadie puede cumplir. Así que un discípulo es alguien que nace por el Evangelio. Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por este precioso día que nos has regalado, Señor. Y Padre, te damos muchísimas gracias porque en tu palabra realmente encontramos descanso para nuestras almas. Es saber que tú moriste en la cruz, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque ese precio, Señor, lo hiciste por amor. Te hiciste cargo de nuestra miseria, Señor. Gracias. Gracias por ese amor, Señor, que es tan difícil de comprender. Señor, queremos realmente ser aprendices de ti, Señor. Queremos ser tus discípulos, Señor. Ayúdanos a realmente poder predicar este evangelio, no otro. El único que tiene ese poder para salvar. El único, Señor, que tú has dejado en las Escrituras. Señor, que este mundo, que esas estrategias, que estas filosofías y teorías no nos engañen ni nos persuadan para sacarnos de lo que es importante, que es tu palabra. Y Señor, que no dejemos de predicarte a ti. Un rey, pero también un siervo. Aquel que está en la majestad de las alturas, pero que vino y murió por nosotros. Aquel que vino como un cordero, pero que también volverá como león. Señor, gracias. Gracias porque cada día que abrimos tu palabra es una nueva oportunidad de conocerte más y conociéndote, Señor, tratar de vivir en agradecimiento a tanto amor que tuviste para nosotros. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén.